fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas. Confírmenme, por favor, ¿tenemos la conexión con Buenos Aires? Ok, por favor, queremos ese contacto sin demoras para ponernos en contexto de nuestra conversación de esta noche, que pasa lamentablemente por el patio calcinado de la violencia. Y cómo, habiendo pasado toda esta vigilia muy emocionante, de alta carga emotiva a lo largo del mes de enero, con el final, con el epílogo del juicio a las personas sospechadas de haber asesinado a Fernando Báez Sosa, y teníamos, digamos, ese link entre la Argentina y el Paraguay con la caracterización de la víctima propiamente y de sus padres paraguayos ambos. Hoy un paraguayo también protagoniza la noticia, pero en el reverso de la moneda. Resulta que este hombre que inexplicablemente atacó a la agente policial que lo estaba asistiendo, porque el hombre expresó que se sentía mal, que tenía un dolor en las piernas, que pedía ayuda. Cuando esa ayuda empezó a serle proporcionada, esta persona tuvo un inexplicable arranque de ira, de furia, de resistencia, de reacción que no tiene contexto con lo que estaba sucediendo. Se hace del arma del agente policial y lanza 2 disparos aparentemente sin intención letal, pero los 2 tiros pegan en la humanidad del agente policial. Un tiro le roza el cuello, causándole daños en esa región tan sensible del cuerpo, en tanto el otro tiro directamente le pega en el pectoral. Y ahí intervienen aspectos técnicos que luego vamos a ponerlos en claro conversando con la persona adecuada. José María Amarilla Alviso, experto en seguridad de inteligencia, que es una persona que entrena a la Policía Nacional en manejo de armas y tiene una comprensión profunda de las características de estos elementos tácticos, como los chalecos antibalas, sus variantes, sus puntos débiles y sus fortalezas. Podemos ir poniendo imágenes, por favor, para que la audiencia se ponga en contexto. Quizás el momento más fuerte haya sido el momento en el cual esta persona detenida, Óscar Gustavo Valdés, paraguayo, oriundo de Ciudad del Este, era introducida dentro del vehículo policial. Tenemos una versión subtitulada, por favor, vamos a compartir esa versión, Marcelo, con audio cuando te sea posible, por favor. Dámelo a mi hijo y a mi hija. ¡Ay, chavo! No me hagas así. Yo soy el jefe. Yo gané. No me vas a meter. Me están haciendo daño en la cámara. Bueno, esto es lo que sucedía. Ahí lo veíamos en primer plano al agresor del agente policial paraguayo de 29 años, padre de 2 hijos con antecedentes policiales, uno por violencia de género, el otro por resistencia a la autoridad. Trabajaba en la industria de las confecciones y en los momentos previos, conforme a la narración que daba su pareja, él comenzó a sentirse mal en el trabajo y la pareja, que también es una compañera de trabajo, decidió acompañarlo en este viaje
en el cual iban rumbo a encontrarse con una tía que le iba a prestar dinero y que la tía por alguna razón poseía el documento nacional de identidad, el DNI, de Óscar Gustavo Valdés, y con la suma de ambos elementos, con el dinero y con el documento, podría presentarse en una posta médica para pedir ser atendido. Se sintió mal, progresivamente peor, y eso hizo que al descender del tren subterráneo expresase dolor en voz alta y comenzase a recibir auxilio por parte del personal del lugar hasta que interviene la agente policial, suponemos que desarrollando un protocolo de atención a personas que manifiestan problemas de salud, y en el momento en el que traen una camilla, y este hombre comienza a resistirse, comienza a rechazar la ayuda que le están ofreciendo, la agente policial toma cuenta de la situación, quizás se da cuenta de que el hombre, además de, o por causa del dolor, estaba perdiendo el control de sus emociones, decidió que tenía que seguir adelante a pesar del rechazo de este hombre. Así que primero intentó que se acueste en la camilla, luego puso la camilla contra su espalda como para sujetarlo con los cintos de seguridad, estando este hombre de pie. Y en esa circunstancia, en ese rechazo, grito, forcejeo, es que insólitamente Óscar Gustavo Valdés, paraguayo, oriundo de Ciudad del Este, vecino de la Villa 31, una villa complicada, como me decía un colega periodista paraguayo residente en Argentina, una villa profunda, de aquellas que tienen códigos propios y donde se vive en un clima de mucha violencia y de mucha marginalidad. Bueno, este hombre tomó el arma de reglamento del agente policial perteneciente al cuerpo de la policía de la ciudad, no a la Policía Federal Argentina, y logró disparar 2 tiros. El segundo dio de pleno en el pecho de la víctima, el primero pegó de refilón en el cuello, pero también le causó lesiones importantes que horas después determinaron el deceso de la joven agente policial, una mujer de poco más de 30 años de edad, madre de 2 hijos también. Vamos a conversar, amigos, a continuación con este colega paraguayo que trabaja en la República Argentina y al que con frecuencia recurrimos para tener datos de la actualidad. Don Agustín Benítez, querido amigo. Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Quique, cordial saludo. Maite, pues yo puse mengoquera paraguayos, paraguayo y secuella de beja, y área de a ver, de Argentina, beja con página 35 grados. Y bueno, estamos a su entera disposición, mi querido Quique, a cualquier consulta. Sí, señor. Brevemente, Agustín, de la información que se dispone, pero antes quiero ponerle un poco contexto a cómo es tu vida en ese momento. Marcelo, tenemos esos videos que mandó más temprano el propio Agustín, mostrándonos cómo se vive y se trabaja en Buenos Aires, donde en amplios sectores hay días enteros de cortes de energía. Eso tiene audio. Así mismo, Quique, tenemos varios cortes de luces por la alta temperatura. Buenos Aires es una ciudad muy grande, y Gran Buenos Aires, en este caso, si vamos a las 2 partes, capital federal y provincia de Buenos Aires, son 15 millones de habitantes, mucho asentamiento, muchas villas prendidas, colgados por la energía eléctrica, y eso trae inconvenientes. Muchísima corte de luz en esta semana, mucho calor, pero se va normalizando. Están trabajando la gente de Edesur, que viene a ser ANDE allá en Paraguay, y así también el gobierno pone, por ejemplo, transformadores eléctricos de gran porte para solventar todo un barrio completo de 400.000 habitantes, 50.000, 100.000, pero sí hay corte de luz. Hoy, por ejemplo, en la zona de Avellaneda, donde yo vivo, la zona sur de Buenos Aires, durante 3 días, ya de las 2 de la tarde a 8, 9 de la noche, siempre hay un corte, ¿verdad?
pero vamos a ir solucionando. ¿Qué vamos a hacer? Sí, señor. Agustín, quiero pedirte una breve referencia de esta situación del paraguayo agresor de la agente policial que termina muriendo como consecuencia de los disparos que recibió. Y esta curiosa parábola de que en los últimos meses estuvimos hablando de un joven paraguayo víctima de la violencia en Argentina y hoy en el reverso de la moneda tenemos a un agresor paraguayo que mata a un agente policial. ¿Cómo reverbera eso en la comunidad, Agustín? Pasa, amigo, en Guaraní es difícil la respuesta y bueno, hay tantas preguntas, ¿verdad? Hace poco estamos hablando del caso Fernando Báez Sosa, un caso que está conmocionando hasta hoy en día todo un país, cruzando la frontera, Paraguay, Chile, Uruguay, la prensa conmocionado, acompañando a sus familiares, a Graciela, a Silvino. De repente tenemos que hablar también antes de este hecho que vos me estás preguntando dónde por anduve siempre por policial pues mueve tiene cuña cara ahí de 60 años. Doña Graciela ahí era Jocurio Yeroquea Deportivo Paraguayo, hoy coma Popete Hotel, zona de clase media baja. A domingo. Oye, lo que pariré a las 4 de la mañana y yo abrí la puerta principal, yo pido y que la habitación oye, yucá con un golpe de martillo. Va a tener novedad. Día siguiente, para tú sabes novedad, el señor de compatriota, oye, yucá, yema, veamos allá. Martes, Carula, 4 de la tarde, tenía paraguayo de Ciudad del Este, de Periodo Valdés, si no me equivoco, yo te pasé todo el informe ya hoy a la tarde, más o menos, de la prensa escrita. Vean a esa y yo también pero sí pertenece paraguayo oriundo de Ciudad del Este, fue a Villa 31 de Retiro, o subterráneo, tren subterráneo, o Motaví, la policía, y esto que el otro, y pues yo discutí, de repente, o por la policía, tiene cuña cara ahí de 36 años, o ya mitad de 5 y 13 años, el policía manoa así la y revólver lamentarios ya piso veres hay sandeina y te veo sobrepasar el chaleco antes y bala orjara samen pues poner a policía de cuello hospitales propios pero es salvaje. Entonces él ya está o mano teniendo compatriotas después si palo ya pero ya el otro día me ande compatriotas de Yucá policía a pesa viceversa. A ver, noticias ya prácticamente Yuma por alto porque hoy otro iba y así sucesivamente. Aparte, Peaco, delito iba y Payepea con Capital Federal. A ver que dividir la zona. Capital Federal, pero manda página Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y candidato a la presidencia de la República del Paraguay. Entonces la prensa no hay mucha cabida, solamente este momento de 2-3 horas, pues ya vamos a salir otra noticia con mi querido Quique. Agustín, muchísimas gracias por esta entrega inicial de un tema en el que vamos a pedirte una colaboración más amplia una vez que trabajando en territorio puedas levantar información relevante con respecto a lo que puede haber sucedido, las repercusiones en la colectividad paraguaya y, en fin, cómo se maneja la noticia, que estás dando una clave muy importante de cómo son las cosas según el color del cristal político con que se mira un evento. Muchísimas gracias, querido amigo, y seguiremos en contacto en los próximos días. Gracias a vos, mi querido Quique. Cordial saludo a toda la audiencia y a todos los compatriotas paraguayos. Fuerte abrazo y a sus órdenes. Agustín Benítez, periodista paraguayo residente en Argentina, con una comprensión milimétrica de los sucesos y de sus contextos, que aquí hizo una referencia muy leve, pero muy significativa del contexto político de la situación, de cómo llega a la prensa y cuánto dura una noticia según a qué grupo corporativo le conviene o no le conviene la información. Hacemos una pausa y a la vuelta entramos en los detalles técnicos de esta situación hablando con el especialista José María Amarilla Alviso. Y digamos que el núcleo de nuestra conversación es un debate que se está llevando al plano periodístico, técnico, policial, jurídico
en la Argentina. Si este agente policial, prestando el tipo de servicios que presta, en vez de tener un arma de fuego, tenía un arma no letal o de letalidad relativa como una pistola Taser, probablemente el epílogo de la historia sería diferente. Hablamos de esto en instantes a vuelta de la pausa. What a lovely way to burn. 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 Bienvenidos una vez más a El Tablero en Mega TV. Vamos a conversar con José María Amarilla Alviso, especialista en seguridad e inteligencia, un hombre de gran desarrollo de expertise en materia de manejo de armas. De hecho, regularmente da cursos de manejo de armas en instituciones tan importantes como la Policía Nacional, así que es la persona indicada para hablar del hecho de que esta agente policial que fallece en Buenos Aires después de haber recibido 2 disparos en corta distancia, tenía su chaleco de reglamento y a pesar de ello recibió disparos mortales y por supuesto en estos tiempos en los que la noticia tiene una dispersión un tanto desordenada, se decía el chaleco está vencido, el chaleco no resistió el blindaje, etcétera, etcétera. Vamos a entrar en esos detalles finos conversando con el señor Amarilla Alviso. José María, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique, buenas noches a tu audiencia. Siempre es un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, estás vistiendo un chaleco táctico. Sí, un chaleco de uso de calle, un chaleco policial nivel 3A. O sea, los chalecos... La protección balística se divide en 7 escalas aproximadamente y el chaleco más utilizado, la protección balística más utilizada es la que se conoce popularmente como el chaleco de uso policial. Este es un chaleco de uso policial. Tiene un refuerzo de una placa y adentro un material flexible, que es una serie, un conjunto de telas, no sé si se alcanza a distinguir esto. Este es un conjunto de telas del material más conocido, más famoso en el mundo balístico, que es el Kevlar. Marca de la fábrica petroquímica estadounidense DuPont. José María, en la charla previa me habías mencionado que por las diferencias obvias anatómicas entre un hombre y una mujer, los chalecos son diferentes y uno con respecto a otro, ya me dirás cuál, deja expuestas más zonas. Sí, el chaleco femenino tiene que tener un lugar, o sea, esto funciona sobre el siguiente principio. A este panel balístico sin un soporte, o sea, sin que alguien lo esté vistiendo y sin que tenga un soporte relativamente rígido atrás, normalmente el proyectil lo va a atravesar. Si le disparas sin soporte, así como está. Correcto. El riesgo de que lo atraviese es muy alto, ¿sí? En cambio, cuando lo tenés vestido, tu cuerpo ofrece resistencia, ¿sí? Funciona como, o sea, se le conoce técnicamente como el backface. Tu cuerpo es el backface de la cara trasera de tu protección balística. Entonces, al ofrecer esa resistencia, el tejido funciona como tiene que funcionar, un tejido de alta flexibilidad y de fuerte resistencia. Y el chaleco policial, el chaleco de uso de calle, se prueba con 2 tipos de proyectiles. Un proyectil de alta velocidad, 9 milímetros de alta velocidad, a 1600 pies por segundo, a 5 metros de distancia, y un proyectil de alto impacto, que es el 44 Magnum,
a 5 metros de distancia también, a 1600 pies por segundo también. O sea, el 44 Magnum pega un fuerte impacto, el 9 milímetros tiende a producir una penetración importante. Lo que te decía respecto al tema de las diferencias anatómicas es que al no haber una resistencia, el seno femenino obviamente digamos, provoca un abultamiento, y al no haber un soporte por debajo de los senos se crea lo que se llama un área vacía. Ajá, donde correcto. La probabilidad de que un proyectil atraviese es mayor. Pero no es este el caso de la oficial argentina fallecida ayer, asesinada ayer, el 14 de febrero. El caso de ella es que recibió, según la autopsia, recibió en realidad, estando probablemente ligeramente agachada, recibió un disparo que penetró en un área no cubierta por el chaleco. Ningún chaleco balístico, salvo algunos chalecos militares de uso en combate, tiene refuerzo hasta el cuello. De hecho, son muy incómodos y son muy difíciles de utilizar en nuestros climas, ¿verdad? Entonces, al tener estas áreas de ventilación y movilidad, etcétera, expuestas, si un proyectil te pega donde no está el chaleco, obviamente penetra, digamos la axila. Si pega donde, como en el caso de la oficial policial argentina fallecida, si te pega en el cuello, a ella le penetró del lado derecho, cortó la arteria subclavia. La arteria subclavia es una arteria de segundo orden, pero que provoca que es una arteria, o sea, provoca una hemorragia importante. Está por debajo de la clavícula, por eso se llama arteria subclavia, detrás de la clavícula. Bueno. La penetración ocurrió en el cuello, rompió la arteria subclavia, dañó el pulmón derecho y provocó otros daños a lo largo del resto del cuerpo. No es que atravesó el chaleco, penetró en un área no protegida por el chaleco, pero de cualquier modo, el panel balístico que vos está, o sea, el panel de información, esto se llama panel de información, está en cada chaleco balístico tiene que estar el nivel de protección, el material del que está confeccionado, la fecha en que fue confeccionada y su periodo de validez habitual. Ajá. José María, hay una cuestión que ya te había preguntado en la tarde de hoy. ¿Por qué vencen los chalecos? ¿Cuál es el material perecible ahí? ¿O es por efecto del uso? El chaleco, en general, los materiales balísticos tienen dos enemigos. Uno es el desgaste, o sea, el exceso de manipulación, y el otro es la humedad. La humedad degrada y en algunos casos anula las capacidades balísticas de los tejidos. O sea, si estos dos, fíjate que tiene esta muestra que tengo aquí tiene se alcanza a ver, creo, ¿no? Correcto. Una cobertura plástica que además está sellada, térmicamente está sellada. Esto está abierto con fines didácticos, ¿verdad? Pero esto está normalmente sellado, termosellado, para impedir que se moje propiamente. Y una de las formas de testear los chalecos es tenerlos sumergidos en agua durante 20 o 30 minutos y luego volver a dispararles con los mismos materiales, con los mismos proyectiles, para ver su capacidad de resistencia balística bajo humedad. Y la bala mojada, como se le conoce popularmente, la bala mojada es el momento crítico de la prueba de los chalecos. Igual que el casco que usamos para andar en moto, estos materiales de protección, todos los materiales de protección tienen un periodo de garantía, que normalmente va entre los 5 a 7 años. Los materiales de mejor calidad, como el Kevlar, por ejemplo, tienen 7 años de garantía. Durante esos 7 años, Kevlar te garantiza que bajo las condiciones adecuadas, es decir, si tu material no está perforado, roto, excesivamente ajado o desprotegido, entonces va a funcionar plenamente como material de protección balística contra proyectiles de armas portátiles y ligeras, no de caño largo, de caño corto, o sea, de puño, armas de puño. 9 milímetros de alta velocidad, 44 Magnum de alta velocidad. Los chalecos, es decir, la protección balística contra proyectiles de fusil ya requiere de otro tipo de material. Generalmente es material sintético de muy alta densidad o material cerámico, que te cubre solo una parte del pecho, y las versiones más populares tienen muchísimo peso, pesan como 4 kilos por cada lado, es decir,
aparte del chaleco que pesa más o menos 2 kilos, vos llevas, además de eso, 8 kilos de peso para protegerte de disparos de fusil, que no es el caso del que estamos hablando, ¿verdad? En el caso del que estamos hablando, ocurrió el desarme de la oficial policial y el uso de su arma contra su propia persona. José María, no fue una falla de chaleco, repito. Te pido por favor que podamos... Era un chaleco adecuado para una mujer. Ajá. Era un chaleco de uso masculino. Correcto. El de uso masculino no tiene lo que se llama copa, no tiene lugar para los senos femeninos. Y al no tener lugar para los senos queda, provoca un vacío de capacidades balísticas reducidas, donde es mucho más probable que penetre un disparo a corta distancia. José María, quisiera pedirle a los compañeros del pañol técnico poner un poco al aire ese pequeño pietaje de una situación de la vida real en la que la policía resuelve una potencial situación de peligro con una pistola taser, y entremos en el tema del taser. A ver el material, por favor. Ok. José María, voy a la teoría que se discute hoy intensamente, un poco tocando de oído desde los paneles periodísticos y pasando por consideraciones de carácter técnico. Pero el resumen de la controversia es: esta señora de la policía de la ciudad cumplía una función, digamos, de resguardo mínimo, no estaba como para ser un agente policial de respuesta armada. Consecuentemente, la historia hubiese sido diferente si ella, en vez de tener una pistola, tenía un taser. Miremos el material y luego escucho tu devolución. Come stand right in front of my car. Come stand in front of my car. Yeah, come here, you. You, my brother. Come on. Dude, don't do it. Come on. Don't do it. Come on, brother. Don't do it. Taser deployed. Taser deployed. Copy that. 799, copy. Get on the ground. Get on the ground. Roll over on your stomach. On your stomach. On your stomach. Stay on the taser. Stay on the taser. I got him. I got him on taser. Go ahead and disconnect yours. Roll over on your stomach. Bueno, ahí observamos la secuencia en la cual es un poco más larga, pero digamos no hay reacción, no hay uso del arma hasta que el potencial agresor agrede, y ahí directamente ya quedan los policías habilitados para una respuesta armada. Lo hacen con los tasers y segundos después el agresor ya caído da señales de vida, se mueve, está un poco atontado, pero está ya, digamos, neutralizado a los efectos de la agresión que podía causar. Sí, ahí hay varios mitos también, que hay que saber perfectamente. Uno es que las armas menos letales, como en este caso una pistola eléctrica taser, no reemplaza el arma de fuego, no es que vos llevas una u otra, ¿verdad? Sino que es un arma terciaria, o sea, un arma... el arma primaria es el arma letal 100%, que es un fusil. El arma secundaria, el arma de apoyo en las situaciones tácticas, es el arma corta, la pistola, el arma de fuego. Y un arma de soporte terciario es un recurso como el taser, puede ser un bastón eléctrico, puede ser una picana de mano, que de hecho la pistola taser tiene un cartucho que lanza 2 electrodos, te da una descarga de 50.000 voltios, pero con un amperaje muy pequeño, de modo que eso te produce una situación temporaria de inhabilidad física mientras dura la descarga eléctrica. Uno de los mitos es que el taser o la picana te desmaya. No te desmaya. Te inmoviliza mientras la corriente eléctrica entorpece los músculos, agarrota los músculos. Mientras tanto funciona así, ¿verdad? Lo que estás viendo en esa secuencia es cómo esos electrodos tienen unos pequeños arpones que se sumergen en la piel. No funciona cuando uno usa ropa muy gruesa, por ejemplo. En muchos casos las pistolas taser tienen una alta probabilidad de falla por no penetrar esa ropa. Hay otros recursos para ese tipo de situaciones. Ajá. Pero, digamos, José María, una pregunta
Una pregunta relacionada a esta imagen que estamos observando. El hombre que se ofrece voluntariamente para la prueba y que tiene el torso desnudo va sujeto de las manos por las otras dos personas. Las otras dos personas no sienten la descarga. Y las otras no reciben la descarga. Las otras no reciben la descarga. O sea, mientras dura la descarga del taser, uno puede manipular al sujeto para inmovilizarlo, por ejemplo, poniéndole esposas, suponiendo que se trata de una persona muy hostil. Normalmente, lo que debería ocurrir es que ese choque eléctrico provoque una situación de extrañamiento mental, es decir, de que uno se entorpezca y no sepa qué hacer. Una especie de knockout, de apagón. Exacto, pero no está desmayado, no perdió el conocimiento, recupera la inmovilidad, o sea, la movilidad del cuerpo inmediatamente o casi inmediatamente después de que cesa la descarga. Y hubo casos incluso en los que sujetos muy extremadamente agresivos, muy cargados de adrenalina, no quedaron completamente inmovilizados ni siquiera con las pistolas eléctricas. O sea, todo tiene sus bemoles y todo tiene mucho que ver con el tipo de entrenamiento que recibe el personal. Que yo creo que sí, una de las probables fallas en este caso se dio por alguna falencia de entrenamiento de la oficial Maribel, la oficial argentina fallecida en este punto de entrada del subte de Buenos Aires. Hay todo un entrenamiento específico relacionado con el tipo de equipo que uno usa para portar. Ese entrenamiento te enseña cómo retener tu equipo. De hecho, se llama entrenamiento de retención de armas de fuego. Bueno, hay equipos que impiden que alguien te manotee la pistola y te la saque de la cintura porque tiene un pequeño seguro externo. Hay otros mecanismos de entrenamiento que te obligan a que lleves el codo pegado a la pistola, por ejemplo, o movimientos defensivos de tipo de artes marciales, Krav Maga, etcétera, que entrenan para que tu arma de fuego o para que vos identifiques inmediatamente los movimientos destinados a tratar de apropiarse de tu arma de fuego. Que dicho sea de paso, siendo vos policía o agente del orden público, si alguien trata de apoderarse, o si vos percibís que alguien trata de apoderarse de tu arma de fuego, esa es una excusa, o sea, un motivo perfecto para el uso de la fuerza letal. Si alguien trata de sacarte tu arma de fuego, matale. Esa es la instrucción. Digamos, José María, que la caracterización de la situación en la que interviene esta agente policial es que ella va en socorro de una persona que estaba necesitando auxilio médico, es decir, la hipótesis de intervención inicial no era intervenir en una situación violenta o agresiva. La agresión viene después en pleno procedimiento. Completamente sorpresiva, y probablemente otro error de protocolo es el hecho de que estaba solo, de que no tenía una pareja, un acompañante, un policía acompañante para darle soporte y cobertura en cualquier situación, por cualquier cosa, ¿verdad? Por si las moscas. Tendría que, o sea, lo normal debería ser que el protocolo indique que el oficial, o en este caso la oficial que está prestando una asistencia médica a una persona que se sintió mal a la entrada del subte, tenga la cobertura de un compañero o de una compañera a una cierta distancia para poder reaccionar en una situación descontrolada o sorpresiva como esta. O sea, acá hubo errores de protocolo. Probablemente hay alguna falencia de entrenamiento, pero hay que reconocer también que la situación era suficientemente, o parecía suficientemente inocua como para resultar muy sorpresiva para esta pobre mujer. José María, el hecho de que la persona que estaba recibiendo auxilios le manotea el arma y dispara en una secuencia muy seguida implica que el arma de la agente policial no tenía el seguro puesto. No, estaba probablemente en lo que se conoce técnicamente como una condición 1, es decir, ella estaba en condiciones de sacar el arma y con un solo movimiento empezar a realizar los disparos. Eso se llama condición 1. Condición 2 es cuando el arma está con el cargador colocado sin un proyectil en la recámara, sin un cartucho en la recámara. Entonces, en ese caso, hacen falta 2 movimientos para empezar a disparar. Desenfundar, cerrojar el arma y ahí comienza la secuencia de disparo. En este caso, aparentemente ella portaba en condición 1
El seguro de la Versa Thunder es un seguro muy fácil de manipular con el pulgar derecho, y es un arma que funciona como un revólver en su primer disparo, es decir, no necesita estar armado el martillo, bueno, en realidad se llama gatillo técnicamente, pero no necesita estar armado el gatillo para que empiece a disparar. Las armas como la Colt y otras de diseño más antiguo necesitan ser montadas primero antes de iniciar la secuencia de disparos y luego se retroalimenta sola. En este caso no. Esto funciona, es una pistola de doble acción y simple acción. Doble acción es que uno jala del gatillo, el martillo se va armando y empieza la secuencia de disparos. Luego la jalada del gatillo, a partir del segundo disparo, la jalada del gatillo ya es una jalada mucho más breve, mucho más corta, ¿verdad? Ya es acción simple. Se dio todo para la tragedia, la situación que parecía inocua, el hecho de no tener un compañero en apoyo, el hecho de recibir el disparo en un área no protegida por un chaleco balístico, es decir, un área no resguardada de su cuerpo, y, como te decía, probablemente una falencia de entrenamiento en la retención del arma. José María, muchísimas gracias por estas valiosas explicaciones que nos estás dando. Me queda una curiosidad para una siguiente oportunidad si hacemos un ejercicio con respecto al estado de desarrollo de este tipo de protocolos en nuestra fuerza policial. Todo este conjunto de elementos que estabas mencionando, los chalecos, la validez de los chalecos, sí, el entrenamiento de uso. Te cuento un pequeño detalle. A ver, un anticipo. Sí, en diciembre, en diciembre estuvimos haciendo un estudio de seguridad en una ciudad cercana a Asunción, y nos encontramos con que el 100% de los chalecos balísticos utilizados por la Policía Nacional estaban vencidos desde alrededor del año 2016. O sea, están fuera del periodo de garantía. O sea, chalecos prácticamente decorativos. Entonces ya tenemos un titular para el comienzo de nuestra siguiente conversación. Querido José María, muchísimas gracias. A vos, un abrazo. Vamos a una pausa, amigos, después de esta muy interesante conversación que nos dejó muchos apuntes para ir razonando y conectando datos, y a vuelta de la pausa vamos a esta nueva tragedia que ha enlutado al periodismo nacional, el asesinato de un periodista en el norte del país. Periodismo, profesión peligro y mucho más en zonas de frontera. A vuelta de la pausa. Don't you dare give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever. I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever. En estos días, amigos, en medio de los avatares propios del vivir en Paraguay, con este clima político turbulento, con estos ánimos tan exasperados, hemos tenido que cargar con el luto del asesinato de un colega periodista del Amambay, Alexander Álvarez, conocido como Alexis. Vamos a conversar con un compañero diario de trabajo del fallecido Alexis, Rubén Valdés, cronista que justamente cubre las noticias policiales en la zona, Pedro Juan Caballero, Capitán Vado, es decir, también una agenda muy ajetreada y a veces riesgosa de trabajo. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y para tu audiencia. Y me encuentro todavía chequeado, ¿verdad? Estamos todavía acá muy tristes por la pérdida de un amigo y compañero, Alex Álvarez. Un poco, Rubén,
la contradicción o la ironía del destino de que siendo vos cronista policial, el nombre de tu compañero pasó a la Crónica Roja, a ese tipo de cosas que vos estabas acostumbrado a cubrir? Bueno, existen muchos factores, ¿verdad?, por los cuales aquí en Pedro Juan Caballero pueden acabar con la vida de alguien, no solo en este trabajo, sino también cualquier persona puede ser álbum de homicidio. Y hay, como te dije, y vuelvo a repetir, hay muchos factores por los cuales ocurren hechos de distintas índoles, de tinte pasional, puede ser por el narcotráfico, por el crimen organizado, por algún negocio que se realice, por alguna deuda. Son los más comunes, te estoy citando los más comunes, ¿verdad? Por eso te digo de que no solo se puede direccionar hacia el lado del trabajo, sino que también existen otras hipótesis que se pueden manejar, ¿verdad?, que no tendría nada que ver con el periodismo. Por eso calculamos que este trabajo es muy peligroso, pero aparte de lo que le ocurrió a Alex Álvarez, no tendría nada que ver con el periodismo. Esa es la idea que hoy firmemente te acompaña, ¿no? Es, digamos, esta situación del periodista que denuncia, que desafía a los poderes fácticos de Frontera y termina pagando con su vida y con su sangre el haber dicho cosas que incomodaron a las mafias de Frontera. La situación en el caso de Alexis obedecería a otros factores. Y supongo que sí. Por la forma que ocurrió, él no tiene un mensaje del crimen organizado. Él recibió 2 disparos de bala en la cara. Aparte de eso, él no es un periodista que ataca a nadie. Su forma de actuar no tiene esa dirección, ¿verdad? Nunca tuvo ningún inconveniente con nadie, no le atacó a nadie, no es una persona que tiene que realiza su programa atacando a ningún sector, sabe cómo manejarse en ese sentido y se cuida bastante, ¿verdad? Te hablo en el sentido de atacarle a un sector del crimen organizado que puedan tener un resultado desagradable, ¿verdad? Pero aparte de eso, él tiene su vida particular. Yo no podría decirte si él tuvo problemas inconvenientes con alguna mujer, si tuvo alguna pareja con la cual tuvo inconvenientes y hubo celos de por medio. Alguna cosa habrá pasado y por ese motivo acabaron con su vida. ¿Por qué? Te digo, porque a Alex lo siguieron desde su casa, desde la casa en donde él salió, desde ahí lo siguieron y ahí hubo uno que actuó, que accionó como campana, y la persona que acabó con su vida se iba en otra motocicleta y le conocía bien la persona que dio el aviso al autor del hecho. Rubén, por lo general, cuando en la capital recibimos este tipo de noticias de hechos de sicariato, la mayor parte de ellos obedece a cuestiones vinculadas al AMPA y a la frontera y al narcotráfico. ¿Estás refiriendo situaciones en las cuales se apela al sicariato para, comillas, resolver alguna desaveniencia de pareja? Claro, es muy común en Pedro Juan Caballero, en todos lados, no solo acá, ¿verdad? Escuchamos, ya llegamos a escuchar en otras partes ocurren casos no solo de muertes de personas, de hombres, sino que también de feminicidio, ¿verdad? Por problemas pasionales. Y todo puede suceder. Yo creo que él no está excepto de eso, ¿verdad? Aparte de ser periodista, es un músico, le conoce a mucha gente y conoce a mucha gente también por ahí, por donde va. Entonces yo creo que no se descartan esas posibilidades, ¿verdad? Aparte de eso también puede ser por el lado comercial, ¿verdad? Ya que él se dedica al negocio de compra y venta de todo tipo de
negocio, ¿verdad? Vehículos principalmente y otros negocios. Rubén, hubo un tiempo en el cual el sicario era brasilero, el matador venía del otro lado de la frontera. Hoy día con este tema de que bandas como el PCC ya son transnacionales y tienen soldados de distintas nacionalidades y centralizan el negocio, ¿los matadores eventualmente son paraguayos ya también? Sí, muchos, la mayoría ya son paraguayos, ¿verdad? Con esto te digo que cuando se tratan de personas que se dedican al sicariato aquí son acá de Pedro Juan Caballero, yo creo que les sale mucho más barato, ¿verdad? No puedo decirte con certeza, pero me imagino de que esa sería la ventaja, ¿verdad? Del que paga por el sicariato, y por ese hecho ocurren más casos de homicidio aquí en Pedro Juan, porque la vida cuesta mucho menos de lo que costaba anteriormente pagarle a un sicario de que venga de San Paulo, de Río de Janeiro, la suma millonaria, ¿verdad? Hoy día la vida no vale nada acá en Pedro Juan Caballero. Hoy día la vida no vale nada acá en Pedro Juan Caballero. Rubén, hablando un poco de Colombia, que tuvimos que poner el ojo en Colombia a partir del asesinato del fiscal Pecci, en Colombia el crimen organizado, nunca mejor dicho organizado, tiene oficinas. Y a esas oficinas se recurre para matar a alguien. Necesito matar a alguien. En tal parte, tal persona, te proveo los datos, cuánto me cobras, te mando la plata. Y el matador sabe lo mínimo de a quién tiene que matarle, no sabe quién ordenó el encargo. Raro es que en el caso de Pecci, los asesinos, los hombres de la pistola en la mano, sabían demasiado de lo que algunos dicen, bueno, esta es simplemente la narrativa política de algo que Colombia necesita cerrar. Por eso los sicarios saben o fingen saber tantas cosas. Lo normal es que un asesino de oficina justamente tiene, entre comillas, el encanto de que no le conoce a su contratante, entre otras cosas. En las reglas, si tal cosa existe en frontera, Rubén, del sicariato, cuando se contrata a un sicario es una relación de persona a persona. Digamos que lo que sucede es que alguien que quiere que se haga algo le conoce a un sicario y le llama. ¿Cómo es el negocio? Porque finalmente es un sangriento negocio, pero negocio al fin. Que bueno, realmente no podría decirte, porque no tengo ninguna experiencia, ¿verdad?, en ese sentido, pero por el trabajo que realizo y por lo que se comenta, digamos. Lo que se comenta, digamos, en serio. Sí, hay lugares, hay grupos que se dedican al sicariato, que vos contratás, eso ya depende seguramente de la magnitud del blanco que se quiere eliminar. Pero hay otros que contratan a sicarios más accesibles, ¿verdad? Y yo creo que son de contratos directos, porque en esta ocasión también trabajan con campana, ¿verdad? Y yo creo que le tienen que conocer a su campana primeramente, y aparte de eso, el campana tiene que ver, podría ser el autor moral o el enviado del autor moral, ¿verdad? Y al conocerle al que está realizando el trabajo de campana, yo creo que también le va a conocer al mandante. Tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Pero ya hay un lapso, una línea directa de contacto con el autor moral. Amigo Rubén Valdés, reiterándote las condolencias por el fallecimiento de alguien que era un compañero tuyo cercano de diarias labores en esa tarea que tenés en la radio UMI FM de Pedro Juan Caballero. Te agradecemos muchísimo estos minutos que compartiste con nosotros. Muchas gracias por las condolencias, y en Pedro Juan estamos a la orden. Rubén Valdés, periodista de Radio Urundeí, compartía diariamente tareas con el fallecido Alexis, que era, en determinados momentos era una figura de micrófono y en otros momentos era el productor que le armaba la hoja de ruta a Rubén Valdés para su cobertura policial. Amigos, amigas, muchísimas gracias por la sintonía. Les invito, les recomiendo que se queden por acá.
que en un minutito, en un pestañeo, va a estar al aire Mario Ferreiro en otra edición de Conversando la Noche, hablando con este querido amigo, persona muy singular de nuestra sociedad, Teo Urbieta, entrevistado por Mario, Conversando la Noche. Got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same when he put his arms around